Y mucha paz, mucha tranquilidad, el saber que abajo del agua no tenés ruido, no tenés persona, no tenés nada, sos vos, el agua y el cronómetro. Eso es lo que me genera mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Se podría decir que te sentís más segura en el agua que estando en la tierra? Sí, y son sensaciones totalmente distintas. Es como en el agua te enfocás en lo que estás haciendo y no en el alrededor, porque es lo único que podés mirar. Y después cuando salís, la sensación después de haber estado en la pile, ¿no? La natación es uno de los deportes centrales de los Juegos Olímpicos. De hecho, es uno de los 4 deportes que estuvieron siempre, desde el día 1, en los Juegos Olímpicos de la modernidad. Campbell, Nicolao, Bardach, Meolans, Pignatello. Históricamente la Argentina ha tenido un gran vínculo con la natación. Hoy ese último gran eslabón es Agostina Heim, de 17 años, reciente campeona mundial juvenil. Agostina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bienvenida a La Nación, a Conversaciones. Una costumbre que se hace aquí es preguntar qué te trajo hasta acá. En tu caso, ¿qué te ha traído hasta acá? Bueno, creo que lo que me trajo hasta acá es el esfuerzo tanto mío como de mis papás y de todo el grupo que me acompaña. Entonces creo que es eso. Nicolado decía que, vaya paradoja, ¿no? Que cuando era chiquito le tenía mucho miedo al agua. ¿Cómo era tu caso? ¿Vos le tenías cierto temor o no? ¿Era difícil que te sacaran del agua, del mar? No, era muy complicado que me pudieran sacar del agua. Era mi lugar feliz desde que era muy chiquita y siempre lo amé. ¿Recordás vacaciones de chicas en la costa? Sí, siempre recuerdo que con mis papás nos íbamos a Entre Ríos y siempre estábamos en el río, siempre con mi papá o con mi mamá, con los dos, y ese es un recuerdo muy latente. Si tuviéramos que recordar cuál fue quizás el primer vínculo, ¿no? con la natación en sí, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? Bueno, el primer vínculo que yo recuerdo tener con la natación es cuando tenía 3 años, la primera vez que mis padres me llevan a la Escuela de Natación Aquarium de Campana. Ese es el primer vínculo fuerte que tengo. Y es verdad que una profesora después con los años te tenía tanta confianza que hasta te dejaba que fueras a, bueno, contá vos la anécdota, a juntar los elementos que quedaban ahí. Mira, esa anécdota me la contaron hace poco. Todos los chicos de la clase anterior dejaban tirados elementos en lo hondo de la pileta y mi profesora, mientras ordenaba a todos los chicos en lo playo, a mí me decía que vaya a buscar esos elementos y yo iba, buscaba uno por uno y ella me decía, bueno, te falta este, y yo volvía a buscar al fondo ¿Pero del cuántos agua. años tenías? 4. Claro, muy chiquito. Sí, muy chiquita. Sí, mi papá me decía que tenía el corazón acá ¿Sufría? cuando estaba abajo del agua, respiraba cuando me veía subir. ¿Y cómo fue creciendo esa pasión tuya por la natación? Que te llevó, por ejemplo, en un momento a entrenarte a las 5 de la mañana, ¿verdad? Para combinar también con la llegada del colegio. Sí, yo creo que fue un amor que fue creciendo de a poco. Al principio era esperar todos los días las clases de natación en la semana, a pasar, ya cuando empecé a competir, a pasar a esperar cada entrenamiento para mejorar los tiempos. Bueno, después cuando hicimos el cambio de club a los 11 años, yo paso de nadar del Club Ciudad de Campana al Club Independiente de Zárate con mi actual entrenador, Sebastián. Pieza clave, Sebastián, Sí, en esta historia. sí, primordial, creo yo. Empezamos a ver que llega a cierta edad que uno necesita tener más estímulos en el agua y precisa un doble turno de pileta. Y bueno, como vos decís, yo todavía hacía escuela
de 7:30 a 2 de la tarde. El único horario disponible que nosotros teníamos para agregar un turno era a las 5 de la mañana. Y entonces, bueno, lo empezamos a implementar, creo que fueron 2 o 3 años que hicimos doble turno martes y jueves al principio, a las 5, y después eran martes, jueves y viernes. ¿Y te costaba levantarte para ir a entrenar? Sí, mira, no te voy a negar, para mí era un esfuerzo grande. El momento más feo de toda la semana, y era 2 veces a la semana, era casi toda la semana, después fueron 3. Sí, a mí nunca me costó levantarme, pero sí el hecho de decir tengo que ir a nadar, eso era feo. Pero bueno, lo hacía responsablemente, bueno, con mis papás también se levantaban, Claro. Nos teníamos que levantar a las 4 para desayunar y para ir al club, pero sí, no te voy a negar que era complicado. Pero entiendo que había un fuego interno tuyo, ¿no? Que te llevaba precisamente a eso, a seguir haciéndolo, una disciplina, un gusto, digo, luego cuando ya estabas nadando, ¿o no? Sí, nosotros cuando empezamos a hacer doble turno lo hicimos con el objetivo de clasificar al Sudamericano Juvenil, que era mi segundo torneo importante con la selección. Entonces creo que eso era lo que me motivaba a levantarme a las... Había una zanahoria. Claro, a levantarme a las 4 de la mañana, porque sin un objetivo, un torneo que decís, bueno, quiero llegar a punto, hubiera sido un poco más complicado. Y también lo que me motivaba mucho era tener un grupo que también estaba en la misma que yo, Claro. que se tenían que levantar a las 4, algunos un poquito más temprano, entonces eso también era una motivación, decir, bueno, no voy sola a la pileta, tengo gente que me está acompañando. ¿Y en alguno de esos momentos, de esos días, dijiste, ¿vale la pena este esfuerzo? Sí, la verdad que sí. Hubo un año que fue el año que empezamos a hacer en vez de 2, 3 veces, que cuando Seba nos lo planteó, me quería morir, creo que hubo una charla con mis papás, decía, no quiero. Y bueno, con el no quiero, bueno, fuimos igual. Era bastante duro porque pasábamos ya el jueves, nos levantábamos a las 4 y otra vez tener que levantarte a las 4 el viernes era bastante complicado. Pero bueno, lo hacíamos igual. Teníamos por ahí la complicación que nosotros a la vuelta del club teníamos un boliche. Entonces eran las 4 de la mañana y el boliche estaba pegado a la pared del club. Entonces escuchábamos tum, tum, tum del boliche. Decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? Agostina, y a los 11 años, si no me falla la memoria y la información, en un torneo en Perú ganaste varias medallas, poco tiempo antes de que todo se interrumpa, de la pandemia, ¿o no? Sí, en enero tuve mi primer nacional con mi club nuevo, con Independiente, en enero del 2020. Y bueno, en ese torneo nos avisan que estábamos en la puerta de clasificar a este torneo que se llama Copa Aguana. A las 2 semanas nos informan que clasificamos. Bueno, para llegar a ese torneo tuvimos que pagar $1000, de los cuales 500 nos ayudó la Municipalidad de Campana y 500 los juntamos entre vender empanadas, rifa y un montón de cosas más, que bueno, que los padres del club también nos ayudaron un montón. Y bueno, llegamos y corrimos creo que 5 carreras, de las 5 mejoramos todas las marcas y ganamos 5 medallas de bronce. Y no, eso creo que fue el decir, yo quiero más. ¿Eso fue un clic, imagino, en vos también? Sí, fue totalmente un clic porque dije, wow, sí, quiero hacer esto y el año que viene si se hace quiero ir por la de oro o por algo más. Entonces eso fue algo lindo y bueno, cuando volvimos a los 2 meses, si no me equivoco, empezó la pandemia y dije, no puede ser. Una vez que había empezado algo que yo soñaba tanto, justo me arranca la pandemia, no sabía qué hacer. Obviamente todos vivimos lo mismo, ¿no? Al principio con incertidumbre, no sabíamos cuántos días. Digo, ¿cómo lo fuiste llevando vos en la medida que iban pasando los días, que no podías nadar? Sí. ¿Cómo lo fuiste llevando? Bueno, al principio eran como vacaciones, vacaciones en marzo, increíble.
después a las semanas empezó a ser más complicado. Tenía por ahí la distracción de la escuela, es decir, yo tuve escuela relativamente normal, entre clases virtuales y trabajos, pero después de las 1 al mediodía no sabía qué hacer en mi casa. Y no, fue bastante complicado, ya a las 2 semanas necesitaba agua, hacíamos Zoom haciendo ejercicio, pero el Zoom no duraba más de 40 minutos, entonces era esperar los 40 minutos todos los días y era bastante complicado, se pasaba un poco más por ahí cuando así hicimos Zoom con chicos de otros países y nos contaban sus experiencias, cómo lo estaban viviendo ellos, pero sí, la verdad que fue duro. ¿Cuántos días llegaste a no meterte en una pileta? Y nosotros creo que fueron 3 meses, claro. 3 meses, 4 meses, sin meterme a una pileta común. Claro. Se les ocurrió una buena idea. Sí. ¿Cómo surgió esa idea? Contala. Nosotros tuvimos la idea en base a que veíamos que chicos, mismo Delphi, Pignatielo, tenía una pileta como es de material y bueno, lo pudo atarse y nadar. Y dijimos, bueno, nosotros no tenemos pileta de material, pero podemos... No tenía pileta en ese... No teníamos ni pileta de material ni pileta de lona, ninguna de las dos. Y dijimos, bueno, no tenemos pileta de material, no podemos hacer una, pero compremos una pileta de lona y empezamos a nadar ahí y bueno, vemos cuánto lo podemos sostener, porque parecía que venía para rato. Claro. Una de mis amigas también hizo lo mismo, se compró una pileta de lona, dijimos, bueno, vamos con esta. Al principio mis papás me midieron de la cabeza a los pies en vez de medirme de las manos a los pies, porque cuando nadas estirado. Claro, cuando llegó la pileta, nos miramos, me miré en la pileta y dije, no entro. La armamos todo y no entraba y nadé diagonal. Entonces ahí sí tenía un poquito más de color, pero sí, la verdad que fue un esfuerzo muy grande que hicieron mis papás. Hubo una vez que empezamos a calentar agua porque era invierno y calentábamos agua en un fuentón. Y la primera vez que calentamos agua quemando leña y le ahumamos toda la casa a la vecina que tenía ropa recién lavada. Y le pedimos disculpas porque no lo habíamos hecho queriendo y después ya lo empezamos a hacer con un mechero y mi mamá calentaba en agua y me tiraba con una olla. Al principio lo tiraba a los costados y después ya me lo tiraba a mí de lo caliente que estaba, lo frío que estaba el ambiente. Claro. Porque empezó la historia con un clima y después... Sí, empezó con sol y 20 grados y ya después a la madrugada hacía -2, -3 grados. ¿Cómo eras? ¿Te atabas con una soga? ¿Cómo hacías? Yo en ese momento tenía en el quincho, tenía un poste, uno de los pilares que era de fierro, entonces era imposible que se caiga. Claro. Y atábamos una soga, que a esa soga se le ataba un tensor que me permitía como ir y volver. Y al tensor le pusimos un cinturón, que este cinturón lo sigo usando. Y bueno, me ataba ahí, me cliqueaba ahí y nada. Mucha creatividad. Sí, la verdad que sí. Sí, además fuimos viendo distintas cosas que hacían distintos nadadores. No, y bueno, distintos deportistas. Facundo Díaz Acosta, el tenista, que en ese momento se viralizó una foto muy importante, que él estaba en la puerta de la casa pegándole con la pelotita contra un colchón. Sí. No sé si la recordás la imagen. Digo, todos ustedes, los deportistas, tuvieron que arreglársela, ¿no? Sí, fue un momento muy difícil, a pesar de que estaba demostrado que por ahí la natación era bastante inmune, por así decirlo, por la cantidad de cloro, por la cantidad de agua también, el tema de higiene. Pero bueno, era algo bastante peculiar y no queríamos arriesgar nada. Y hoy mirando hacia atrás y a veces cuando se te cruzan esas imágenes en redes sociales, ¿qué recordás o qué te genera? Y me genera, bueno, emoción porque me acuerdo todo el esfuerzo que hicieron mis papás para comprar la pileta, para calentar el agua. Había veces que yo no quería meterme al agua por lo fría que estaba. Y lo hacía igual por todo lo que a ellos les había costado. Y no, después por ahí ves las imágenes y decís, bueno, hubiera hecho esto distinto, pero
uno no conocía. Era mantenerse, digamos, Sí, nadando, ¿no? era mantenerse y bueno, ver cuándo se podía seguir de la forma más normal posible. ¿Y qué sentiste? ¿Recordás que sentiste la primera vez ya cuando volviste a una pileta convencional? Y fue muy loco. Al principio fueron los padres para poner todo de manera más protocolar. Claro. Nadábamos solamente 1 hora, de a grupos. Empezamos siendo los grupos como de los más grandes, después se fueron incluyendo los grupos más chicos. Teníamos una silla para cada uno con 2 metros de distancia. No había más de 2 por andarivel, que solíamos ser 3 o 4. Entonces eso, por suerte, nos la pudimos arreglar y después, bueno, cuando se empezó a liberar un poquito más, teníamos 1 hora y media, después por ahí te quedabas un ratito más de la hora y media. Después los padres, arriba del club había una terraza, los padres pudieron limpiar esa terraza y ahí podíamos hacer movilidad, entonces nadabas 1 hora y media, pero habías hecho una muy buena movilidad antes. Claro, entonces compensabas. claro, ibas compensando, sí, te la ibas arreglando. Agostina, ¿qué tan demandante es tu entrenamiento actual, ¿no? Ya a este nivel, a este super nivel? Y la verdad que es bastante duro. Nosotros somos un equipo que prioriza mucho la calidad, pero bueno, para esa calidad hay que entrenar bastante en base a tus tiempos, hay que tener mucha responsabilidad. A mí me costó mucho entender que yo soy una nadadora que necesita nadar muchos metros. Por ahí cuando sos más chico siempre querés nadar velocidad y no, a mí me iba bien en todo lo que era fondo y bueno, para nadar fondo tenés que nadar muchos metros a ciertas intensidades, entonces eso me costó entenderlo, pero sí es bastante cansador por ahí, pero yo lo hago con mucha responsabilidad y claro. Mi equipo también me ayuda a que si el lunes fue muy duro, bueno, que el martes pueda estar recuperada y que pueda seguir la semana haciendo todo como está la planificación. ¿Y en un día normal cuántas horas entrenás? Más o menos, aproximadamente. Bueno, nosotros por sesión entrenamos 2 horas de pileta. Lunes y martes hacemos doble turno, por ende nadamos 4 horas más o menos, y después lunes, miércoles y viernes hacemos gimnasio, así que hacemos 2 horas de agua y Claro. más o menos 1 hora y media de pileta. ¿Y tenés tus rutinas? ¿Es verdad que escuchás música, escuchás rock? ¿O, cómo es eso? Sí, tengo mi rutina. El otro día cuando volví del mundial les contaba más o menos a mis papás cómo era. Yo, bueno, cuando voy a la pileta escucho música normal, reggaetón, cosas más variadas, pero ya llego a la pileta y escucho todo rock. Más arriba. Sí, tengo un orden que no puede variar, tiene que ser siempre igual. ¿Nos podés contar algunos de los temas? Para la movilidad escucho Deep Purple y después para lo que es precompetencia escucho los Guns N' Roses. Sí, no te digo los nombres porque seguramente en inglés le voy a errar, pero sí, es más o menos eso. Es un estilo que sí, bien arriba. Sí, nosotros con mi psicóloga nos costó por ahí algo que nos ayude a desenfocar y enfocar a la vez. A mí me pasaba que era una persona demasiado nerviosa en precompetencia y no encontraba música que me ayude. ¿Te ponías ansiosa? Sí, mucha ansiedad. Por ahí hoy me sigue pasando, pero de otra manera, algo controlable. Lo vas controlando más, claro. Sí, pero nos costó buscar un ritmo que me ayude. Por ahí antes mi psicóloga me decía, bueno, busca algo que te ayude a cantar, que te ayude a despejar. Y no me funcionó y me dice, bueno, escuchá algo arriba, que ya está, que te corte. Ella te dio la idea. Sí, aparte sabe que me encanta. Floyd, de Deep Purple. Sí, aparte sabe que me gusta, Claro. son ritmos totalmente fuera de lo común para una precompetencia, por lo que yo escucho con los otros nadadores, entonces sí, me ayudó mucho. Y en cuanto a la alimentación, porque recuerdo haberte escuchado de contar la anécdota de París 2024, que antes de París hasta pesabas la comida, ¿no? Que era el cuidado como era extremo. Sí, tuve 2024, tuve un desequilibrio
bueno, me llegó a pesar por ahí 8 kilos más de los que tenía que haber pesado, de lo que peso hoy. Claro. Y sí, fueron medidas que tuvimos que tomar, el tema de pesar la comida, de comer lo justo y lo necesario, no comer cualquier cosa. Hoy por suerte tengo ahí por ahí una estabilidad. Obviamente no puedo comer cualquier cosa porque soy una persona que sube totalmente de peso y soy dulcera mal, me encanta mucho lo dulce. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los gustitos que quizás no podés darte en competencia? Y mucho dulce, Claro. a mí me encanta. Pero bueno, cuando empezamos a pesar los alimentos, cuando lo dejamos de hacer, más o menos te das una idea a ojo de cuánto comés, de cuánto podés. Entonces ahora es un poquito más libre eso, pero igual me sigo cuidando. ¿Y eso te cuesta, no darte esos gustitos? Y me cuesta, sí, porque siempre fui de comer algo dulce, por ahí un viernes, un sábado a la noche, bueno, un chocolate, o por ahí ahora que estoy de novia, sí, bueno, Una salimos cena, a comer, claro. bueno, de postre, pero sí, hay veces que cuesta y más depende de la etapa del año, Claro. que por ahí venís de muchos torneos, mucha carga y no podés comer cualquier cosa porque además te perjudica a vos, porque obviamente sí, un plato de pasta te va a ayudar un montón, pero no comerte 2 kilos. Claro. O no decir, bueno, hoy como una torta, pero no como fideo. No, porque es totalmente distinto. Claro, claro. Hay una porción del entrenamiento que obviamente va de la mano con lo mental, con lo psicológico, ¿no? Vos hace mucho trabajas con psicóloga, ¿no? Sí, tengo, bueno, la suerte de que mis papás, cuando tuve mi primer nacional, decidieron que ellos no podían darme las herramientas que yo necesitaba, no porque no lo quisieran, sino porque era algo extra que yo necesitaba. Sí, más profesional. Sí, entonces estuvimos averiguando, mi mamá encontró en un recorte de diario, bueno, el número de un grupo que se estaba formando, que hoy son mi actual psicóloga, Agus Mayer, mi kinesiólogo y bueno, mi nutricionista Sabri Nani, que hace poquito cambiamos por temas personales. Pero bueno, ese fue como mi primer grupo de trabajo. ¿Pero y cuántos años tenías ahí? 9. Claro, eras muy Era chica. muy chica. Y bueno, empezamos a trabajar con Agus, un montón de cosas, obviamente acorde a cuánto iba creciendo y cuántos objetivos pero iba abordaron teniendo. el tema psicológico desde temprano. Sí, más que nada el tema presiones. Por ahí, obviamente, las presiones externas, Claro. pero más también presiones internas, que son las que más te agobian, el decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y muchas veces tenés que respetar los procesos. Claro. Precisamente esto, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo viven o cómo tomás vos precisamente las expectativas, ¿no? Y lo que se dice de vos, cómo se te destaca, cómo abordan ese tema, o cómo tratás vos de abordarlo, ¿no? Bueno, como te decía, tengo un grupo interdisciplinario que están todas y ese es un tema muy importante. Por suerte me ayudan mucho a ir filtrando temas de opiniones o si hay algo que me está atormentando de poder expresarlo. Sí. Por suerte hoy en día... ¿Podés expresarte vos? Sí. ¿Sos dada o no te cuesta más? ¿Sos retraída a veces? No, me ¿Sí? cuesta y no a la vez. Es como que por ahí tengo mucha angustia y llega un momento que exploto, pero trato de no explotar. Porque trato de ir diciendo, sí, claro. No, porque si llego a ese punto es porque estoy mal. Pero bueno, por suerte hoy a mí me pasa que no depositan muchas expectativas muy fuertes en mí, sino que la principal que siempre disfrute. Claro. Obviamente va filtrando también el tema de qué escuchar y qué no. Por ahí cuando recién estás empezando y la gente te va conociendo, es como que todo escuchás y todo estás atento, pero después cuando vas aprendiendo qué sí y qué no, vas viendo opiniones. Vas filtrando. Sí,
sí, porque y también, ayuda. digo, obviamente tu familia, tu entrenador, muy importante también, Sí. te van blindando también, me imagino, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Sí, mis papás más que nada, creo que ellos siempre van a ser la opinión que yo voy a tomar. Siempre voy a ir escuchando las distintas opiniones, pero la opinión que hoy me vale es la de mi familia y la de mi equipo, que es una opinión que siempre me va a ayudar a crecer y que siempre va a buscar lo mejor para mí y nunca me van a tirar para atrás. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Sí, existen. No me llevo mal. Me gusta subir cosas. Por ahí tengo que ser un poquito más activa y que la gente se dé cuenta que hago natación. Pero es como te digo, creo que siempre va a haber algún tipo de comentario negativo. A mí nunca me llegó ninguno, por suerte. Siempre me llegaron. Buena onda. Sí, sí, sí. Creo que hoy conmigo se están portando muy bien. Sí, sí, Pero sí. también sabes, o sea, darte cuenta que en definitiva son redes sociales, ¿no? Sí. Muchas veces hay comentarios, son anónimos, ¿no? Sí, O sea, comentarios innecesarios por ahí. Hubo una vez que subí una foto con mi entrenador, estábamos en el cenar entrenando, subimos una foto y alguien comenta, si podés andate a otro país. Salieron todos mis amigos, todos. ¿le respondiste? Sí, y no, y yo me reía, le decía a los chicos, no respondan esas cosas, son cosas no que vale no valen la pena. Pero sí, muy pocas veces. Trato de no enloquecerme tanto, decir los likes, los comentarios, todo, porque yo lo subo para que la gente vea que hago natación, que me gusta lo que hago, pero bueno, hay veces que cuesta, no te lo voy a negar. Sí, sí, claro. Porque hay veces que estás esperando un like o por ahí alguien que te escriba o alguien que te lo responda, pero vas aprendiendo. Convivimos, sí, con las redes sociales y más, obviamente, Sí. Tu generación, ¿no? Y sí, pero bueno, vas viendo distintos ejemplos que te ayudan a darte cuenta que, bueno, que no es lo más importante. Podés con IA. Podés con KPMG. Y el caso, en este caso, el caso de Delfina Piñatielo, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo influye también? ¿Lo tomás como un ejemplo? Bueno, Delphi en mí está presente en los récords, está presente en todo. Hoy yo la tomo como también algo a lo que yo quiero ser. Las marcas que tiró en su momento eran impresionantes y siguen latentes hoy en día. Sí, el ejemplo del tema redes sociales. Y salud mental, ¿no? Y salud mental es algo muy importante y está bueno que ella lo haya podido decir, me está haciendo mal, quiero frenar, porque no sabemos qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, me está haciendo mal y sigo. Está bueno que haya elegido ser persona antes que ser algo que por ahí no se estaba sintiendo y eso me pone muy feliz y decir, si en algún momento me llega a pasar va a estar bien, no va a estar mal y eso está bueno. ¿Pudiste alguna vez charlar con ella sobre el tema en profundidad No. o por arriba? No sé, no. No, y siento que hoy se aprendió un montón de distintos deportistas, entonces que han dado el ejemplo en ese que han sentido. dado el ejemplo de la salud mental, de decir, bueno, paro, está bueno decir, bueno, paro y sigo, y está bueno decir paro y dejo, porque te elegís como persona y eso está buenísimo. Pero no pude charlar con ella todavía. Es algo que quizás más adelante puede... Bueno, con Bardach sí. Sí, con Georgie sí. Sí. Sí, la verdad es que yo la admiro totalmente. Bueno, admiro a todos los deportistas porque es una responsabilidad tremenda. Claro. Te iba a preguntar precisamente cómo te llevas con la historia de la natación en la Argentina, con tantos apellidos ilustres, ¿no? Sí, la verdad es que yo conozco por ahí los últimos 15, 20 años, no tan atrás, que es re importante y que
ya me tengo que instruir sí, bastante. Pero sí, la verdad es que son generaciones que van marcando, tanto generaciones anteriores como las generaciones de ahora. Y está bueno que deportistas de otras generaciones recomienden o nos ayuden a nosotros, porque nosotros vamos aprendiendo sobre lo que Claro, ellos hicieron. y vivir cosas que ya ellos vivieron. Claro, ¿no? y que por ahí ellos la tuvieron un poquito más difícil y decir, bueno, te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. Georgie me decía que ella no tuvo toda la contención que yo tengo hoy en día, y que eso está buenísimo y que lo aprovecha al 100%. Claro. Entonces está muy bueno, sí. Si te pregunto cuál es tu mayor virtud, ¿qué me decís? Sin ser muy vanidosa, ¿no? Yo creo que la responsabilidad. Es algo que me enseñaron desde chica, que si te pones con algo lo tenés que hacer responsablemente. Siempre me dijeron que no haga perder el tiempo, que si yo quiero nadar y quiero nadar profesionalmente, que lo diga, y si en algún momento se me pasó decir quiero nadar recreación, que lo diga, pero que me lo tome con la responsabilidad con la que es. Mismo me pasa con los objetivos que me voy planteando, como la escuela, que lo haga responsablemente, porque hoy es lo que yo tengo que hacer. La escuela la estás haciendo a distancia, ¿verdad? Con Sí. el programa SEADEA. Sí, con el programa SEADEA. La verdad es que me abrió muchas puertas para poder seguir estudiando y poder seguir haciendo el deporte, ambas responsablemente, como te decía. Sí. Me pasó después del Mundial que tuve ahí una seguidilla de torneo, y que yo, si bien ya le había avisado a la escuela, yo sentía como que no estaba dando lo que yo podía, y que no podía hacer todo, y no me agarré una catarsis y decir, no llego, encima estoy en último año. Y por ahí es lo que yo me propuse, o lo que veo también de mis compañeros, ¿no? De mis ex compañeros de colegio, decir, ellos ya terminan, no tienen previa como yo, que tengo previa de matemática, pero... ¿Es la materia más te cuesta? Sí, definitivamente. Pero bueno, no te digo que prioricé al 100% de natación, porque no dejé de lado la escuela, pero me ayudó mucho a poder hacer las dos cosas de manera más equilibrada. ¿Y tu mayor defecto? No sé, muchos tengo. Soy muy renegada a veces, reniego de las cosas, pero bueno, vas aprendiendo a llevarte. El mundo no es perfecto, y por más que te pegue la pared va a seguir estando ahí, pero creo que ese es mi mayor defecto. ¿Qué te emociona? ¿Qué cosas te sensibilizan? Varias. Cuando la veo llorar a mi mamá principalmente. Eso, pocas veces cuando lo veo llorar a mi papá también. El otro día me pasó que también me emocioné por una de las nenas del club, que tiró un marcón en 100 pecho, y no sé, se me cerró el estómago y me largué a llorar. Y encima vino caminando y se largó a llorar conmigo. Qué bueno. Entonces peor todavía, me largué a llorar. Pero son pocas las cosas que me sensibilizan. Cuando veo que alguien está feliz, me pongo muy feliz. Cuando les pasan cosas lindas a mi familia o a la gente cercana, me pongo muy contenta. ¿Qué cosas te hacen morir de risa? Mi papá, siempre alguna pavada va a decir para cortar un poco. Por ahí algún que otro comentario de mi entrenador, porque tenemos una relación tan buena que es como... Por algo siempre nunca podemos estar peleados, nunca podemos estar mal. Entonces creo que eso, y por ahí la joda que me hace mi novio, que a veces te dan ganas de matarlo, pero después me mato de risa. Digamos, tu novio, deportista también. Sí, deportista, jugador de fútbol. Sí. Y él juega en CADU. En CADU. Sí. Agos, ¿y qué preocupaciones o qué te da bronca a vos? Vos teniendo 17 años, de la vida cotidiana, por decir de alguna manera. De la vida cotidiana, por ahí la situación del país, sé que no es la mejor, que bueno, que siempre va a haber algo que nos va a faltar o que hay que mejorar. Me pasa mucho con el tema de la sociedad, que hoy vemos que estamos todos más alborotados, y es como, bueno, bajemos más un crispados, ¿no? Sí.
Y por ahí lo veo en cosas pavas como la ruta, sí, es como que la gente está loca y no se da cuenta que con un vehículo pueden pasar cosas muy graves y esas son cosas que me preocupan. Claro, eso, y ustedes, bueno, están mucho en la ruta. Sí, sí, en la ruta o en los aviones, eso es un poco cuesta. Por ahí me pasó, hace poco estuve en el Sudamericano y pasó todo esto de las 3 chicas que desaparecieron y todo, y es como... Entiendo todo el ambiente que por ahí no es el mismo que en el que yo me muevo, pero al fin y al cabo son chicas de... La chica más chica tiene 2 años menos que yo y bueno, es cosas que preocupan y que lo veíamos por ahí en películas y lo estamos viendo hoy, pero bueno, yo creo que con paciencia todo va a ir mejorando. ¿Y sos de consumir noticias, de leer en celular, computadora? Sí. ¿Cómo haces en ese sentido? Bueno, nosotros... ¿Lees libros? ¿Te gusta? ¿Cómo? Sí, en tema noticias, nosotros con mis papás siempre a la noche vemos cualquier noticiero, leemos bastante artículos, noticias que van saliendo, bueno, leemos mucho lo que es en nuestra localidad o en Zárate y Campana. Sí, me gusta. Sí, para saber en qué situación estamos, ¿no? Hago, te cambio directamente de tema. Y agradeciéndote de nuevo por estar acá en La Nación, en el corazón de la redacción de La Nación. ¿Te genera un cosquilleo distinto? Falta, ¿no? Pero cuando escuchás Los Ángeles 2028. Sí, porque hoy no es de la misma forma en la que vamos a llegar a Los Ángeles que la que llegamos a París. Yo creo que lo que tiene distinto Los Ángeles es que podemos llegar a hacer algo más importante de lo que por ahí fue la participación en París, que no fue menos. Pero Fuiste la deportista más joven de la delegación, 16 años. Sí, pero ahora queremos soñar con otra cosa, queremos soñar con una final. Esos son objetivos que nos vamos planteando. Nos pasó por ahí con lo que fue mi primer Mundial Junior, que usamos el primero como experiencia, como ver qué nos generaba el entorno. Me pasó en París que hasta la precompetencia estaba bien, entré al estadio y dije, no, ¿qué hago acá? Porque era mucha la gente y es eso, ¿no? Es el ver el entorno y bueno, plantearse objetivos en base a cuánto vamos aprendiendo. Viste que se dice mucho en el fútbol o en el básquetbol, bueno, en la mayoría de los deportes, ¿no? Que se ven muchos videos para estudiar estrategias de rivales. ¿Vos te ponés a ver videos de otras competidoras o que te gusten, que no sean competencia directa tuya? ¿Te gusta copiar estilos? Yo suelo mirar por ahí hoy en día mucho a Summer McIntosh, que nada, 400, bastante variedad de pruebas, más o menos como las que nado yo. Y lo que pasa por ahí en natación es que hay distintos fuertes. Pasa con Ledecky, que es un caso muy especial porque es una nadadora que no patea. Y el estilo que yo tengo, sí o sí necesito patear para mantenerme en el agua, pero los ritmos son totalmente distintos. Pero veo muy poco todo lo que es carreras. Me gusta ver de distintos estilos, por ahí más velocidad, fondo no miro tanto, pero sí, miro, pero no tanto. En el Mundial Juvenil, en el que fuiste campeón hace un puñadito de semanas, en Rumania lo ganaste con los 400 metros combinados. ¿Qué grado de dificultad y de coordinación tiene ese estilo? Mira, nosotros creo que si me hubieras preguntado hace 2 años, te diría ni loca salgo campeona mundial en 400 combinados. ¿Por qué? Porque yo venía de clasificar por ahí en todo lo que es 800 y 400 libres. Entonces, y este último año y medio, empezamos a entrenar mucho la midley, entrenar las distintas variedades de estilo. Y yo creo que la dificultad es más que nada el tema cambio de ritmo. A mí me cuesta por ahí cambiar el ritmo de lo que es mariposa a espalda y pecho, que son estilos de mucha coordinación, que a la vez si perdés el estilo te tira para abajo. Porque
mariposa y crawl se me hacen más fáciles, pero esos dos estilos son los que más me cuestan, entonces creo que eso es lo más complicado. ¿La carrera veterinaria está ahí para el futuro? ¿La tenés ahí también en la mira en el futuro o no? Sí, bueno, yo hace bastante que decía, bueno, yo quiero abogacía, bueno, derecho. Después se sumó veterinaria y después, bueno, me decidí por veterinaria. Okay. ¿Kinesiología también en algún momento o no? Sí, me quisieron ahí, es como... Influenciar, ¿no? Sí, influenciar. Y yo creo que cuando estás en la secundaria no descartas ningún... No, obvio. Todo lo que te ayude va a estar buenísimo, pero tenés que encontrar tu pasión, ¿no? Algo que te mueva. Veterinaria está ahí, nosotros tenemos el objetivo de Los Ángeles y bueno, hoy veterinaria es presencial. Claro. Y requiere... ¿Puede esperar? Sí, requiere de una cierta dedicación a nivel presencial que por ahí descuida un poco de lo que es el entrenamiento, entonces puede esperar un poquito para después Los Ángeles, pero quiero seguir una carrera intermedia. Bueno, de hecho estábamos viendo el tema de periodismo deportivo porque la verdad es algo que nos va a ayudar mucho y bueno, mis papás me lo sugirieron. Muy bien. Para no perder el hilo del estudio, ¿no? Claro. A mí me cuesta mucho. Esa gimnasia, ¿no? Sí, a mí me cuesta mucho, por ahí después de 2 o 3 días enfocarme, entonces si paso 2 años me muero. ¿Y qué te pasa cuando pasan varios días y no te tirás a la pileta, no estás en el agua? Es como que... ¿Te sentís rara, distinta o no? Sí, es como que no te das cuenta cuando, después de mucho ajetreo, no te das cuenta mientras estás en las vacaciones, sino que te das cuenta cuando te volvés a tirar al agua. Claro. Cuando volví de Sudamericano, me invitaron a los Juegos Evita, fueron 2 días, 2 días. Al tercero volví a nadar y no coordinaba, no cazaba una, entonces fue complicado y eso que fueron 2 días. ¿Y qué sentís cuando estás en el agua? ¿Qué estado te provoca estar en el agua? Y mucha paz, mucha tranquilidad, el saber que abajo del agua no tenés ruido, no tenés persona, no tenés nada, sos vos, el agua y el cronómetro. Eso es lo que me genera mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Se podría decir que te sentís más segura en el agua que estando en la tierra? Sí, y son sensaciones totalmente distintas. Es como en el agua te enfocás en lo que estás haciendo y no en el alrededor, porque es lo único que podés mirar. Y después cuando salís, la sensación después de haber estado en la pile, ¿no? Agostina Hein, muchas gracias por venir aquí a La Nación y a Conversaciones, y lo mejor siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.